Más allá del aplauso o la popularidad momentáneos, más allá de la vanidad, está el verdadero compromiso de un gobernante con su pueblo. Los precios han comenzado a bajar sustancialmente. Sin embargo, ya tenemos también una oposición organizada, virulenta, que pareciera pedirnos cuentas por una crisis generada en estos últimos lustros, gracias al manejo irracional del poder. Y curiosamente, muchos de los responsables políticos de esa crisis son hoy quienes levantan banderas de protestas a nombre del pueblo. Su primera ley fue publicada recién el 19 de octubre, a los 3 meses de su instalación. Nosotros entregamos al gobierno que nos sucedió un país que estaba en pleno proceso de desarrollo. No se nos pueden reclamar facultades delegadas y simultáneamente se nos reclama cumplir a cabalidad con nuestra función. Nosotros estamos decididos a trabajar, y a trabajar 24 horas del día, porque el Perú está por encima de todo. Y en esta situación encontramos a un sector agrario... Perdón un momento, no sé si podría usted centrarse al tema, señor diputado. Señor diputado, lamento decirle que ya el tiempo se ha excedido demasiado. Una demasía más en medio de tantas demasías, creo que no sea una oración así. Y de eso somos responsables los partidos antiguos, los de izquierda y de derecha y el partido aprista. Asumamos por nuestra responsabilidad y después de haber tirado la piedra no escondamos la mano, como aquellos bichos que cuando al primer oleaje, señor, abandonen el barco. Nacional, para que ante el presidente de la República guarde compostura. El Perú ha cambiado y quizá les falte a quienes no se dan cuenta de ello tiempo, distancia para lograr la objetividad necesaria como para percibir que hoy el pueblo razona más fríamente que antes. Ya el pueblo no se emociona con los trasnochados discursos del falso socialismo. Muchas empresas han sido recibidas con cifras negativas espantosas. Cider Perú con 50 millones de dólares, Petromar con 22 millones, Enapu Perú con 20 millones, Petro Perú con 554 millones, Electro Perú con 143 millones, Electro Lima con 57 millones, Sedapal con 67 millones, Ecasa con 15 millones, Pesca Perú con 43 millones, y Hierro Perú con 46 millones, Corpa con 68 millones de dólares, y así, todo en dólares, muchas otras más, que daban una pérdida total a esa fecha de 2.150 millones de dólares. Y precisamente el día de hoy, 28 de julio, el señor Michel Candeciu, director ejecutivo del Fondo Monetario Internacional, ha presentado ante el directorio de dicha institución su aprobación al programa económico aplicado por el Perú. Resta la formalización de su aprobación por el mismo directorio, lo cual puede considerarse un hecho. La reinserción del Perú es una realidad. El presidente Fujimori llamó a los más destacados expertos del país en diversas disciplinas y les encargó elaborar 117 dispositivos que modernizaban las viejas estructuras del Estado y del país.
De este modo, el Perú salía del siglo XIX y abría sus puertas al siglo XXI. En vez de sumarse a este esfuerzo modernizador, el Parlamento se empeñó en modificar y derogar el mayor número de decretos legislativos. La parlamentaria aprista se ha declarado en sesión permanente y ha dispuesto la realización de un profundo estudio de la totalidad de los decretos legislativos para determinar sus alcances constitucionales y la necesidad de que sean derogados o modificados. Fujimori respondió observando las leyes que derogaban sus decretos. En el mes de diciembre se reinició otra guerra, la del presupuesto para el año 1992. Esta fue una confrontación que demostró que el Parlamento estaba decidido a obligar al presidente Fujimori a abandonar el programa económico que había permitido derrotar a la inflación. La confrontación de los poderes llegó a su punto culminante. El presidente Fujimori, en el discurso que pronunció en CADE de Arequipa, criticó los elevados emolumentos de los parlamentarios. Y si los señores parlamentarios se quieren aumentar el sueldo, que lo hagan si quieren, pero el día en que tenga cómo va a afrontarse ese gasto. El asunto es simple. Si no hay un ingreso mayor, no puede haber un gasto mayor. El presupuesto tiene que ser equilibrado. Deberíamos pensar en un plebiscito nacional, una consulta directa al pueblo, para preguntarle si estaría de acuerdo o no con renovar por tercios o por mitades. Los diputados, indignados, censuraron al ministro de Agricultura, Ros Link, obligándolo a renunciar, e interpelaron al ministro de Economía, Carlos Boloña. El presidente Fujimori, el 6 de diciembre, volvió a la carga criticando al Parlamento. Y creo que el Congreso le debe una clara explicación de por qué quiere dejar sin sanción a las personas que lavan dólares del narcotráfico. ¿Cuál es la razón de esa derogatoria? No lo sabemos. O habrá lobby también entre los lavadores de narcodólares. El presidente observó otra ley. Esta es la ley de la cédula vida. Quiere decir que si un funcionario se retira como gerente, jubilándose como gerente, por el resto de su vida va a ganar el sueldo del gerente que está en actividad. Esto es un enorme gasto, una enorme carga para el Estado, probablemente alrededor de 50 millones de dólares al año, que le resta recurso a otros fines más importantes, más urgentes. Hemos tratado también sobre otra. Una ley por la que los senadores y diputados se autorizan para participar en los directorios de los bancos. Imagínese la capacidad de fiscalización que podría tener la superintendencia de banca y seguro en un banco pues donde hay varios diputados y senadores, cuando el superintendente a su vez depende de estos parlamentarios. Este discurso motivó un largo debate. Se mencionó por primera vez en público la posibilidad de aprobar la vacancia de la presidencia de la República. Se trató entonces sobre la posibilidad de facilitar el acceso del primer vicepresidente, Máximo San Román, a la jefatura de Estado. Quizás. El Congreso aprobó su presupuesto y una moción de rechazo a las críticas del presidente Fujimori. Nuevamente se insinuaba la posibilidad de declarar la vacancia de la presidencia de la República. El 1 de enero de 1992, el presidente Fujimori observó 41 artículos de la ley de presupuesto. El Congreso respondió aprobando una ley de control de las atribuciones del presidente de la República. Era un dispositivo evidentemente inconstitucional que convertía al jefe de Estado en una suerte de prisionero legal del Parlamento. El presidente lo vetó, pero el Congreso insistió y la ley entró en vigencia. En esas circunstancias, visitó Lima el señor Michel Camdesur, del Fondo Monetario Internacional. No hay ninguna buena razón para que el Perú tenga hoy una carga tributaria
de un 7 a 8% del producto, cuando el promedio de los países en desarrollo, entre los cuales hay muchos países más pobres que Perú, se alza a un 18%. Estos 10 puntos son puntos robados a la solidaridad. Este problema se ha de atacar. Y si los peruanos lo atacan, y no me cabe duda que lo van a hacer, porque están abriendo los ojos hacia sus problemas y hacia su futuro, entonces Perú podrá continuar a contar con el apoyo de la comunidad internacional. ¿Qué podía esperar el pueblo de una Corte Suprema, obediente a lo largo de 12 años a las consignas de los viejos partidos? El Perú, asombrado, vio cómo la Corte Suprema impidió el proceso contra el expresidente Alan García. 22 millones de peruanos se preguntaron, ¿esta es la justicia en el Perú? Nada hizo el Parlamento para modificar las leyes que a través de engorrosos procedimientos virreinales hacían imposible el juzgamiento y la sanción de los poderosos que se enriquecían con el poder político. Los parlamentarios, en una especie de comedia, llevaron adelante una acusación a sabiendas de que la Corte Suprema no iba a juzgar al expresidente. El esfuerzo de un grupo de parlamentarios que creyeron en la moralización se vio traicionado. Era la misma Corte Suprema que había absuelto de toda responsabilidad a Abimael Guzmán, el líder de los terroristas. El Parlamento, empeñado en pagar grandes sueldos y en otorgar beneficios indebidos a los senadores y diputados, no legislaba para fortalecer a las Fuerzas Armadas y a las fuerzas policiales para derrotar al terrorismo, ni daba leyes para castigar al narcoterrorismo, pero los asesinatos y atentados continuaban. El narcoterrorismo, con la complicidad del Poder Judicial, del Parlamento y de malos funcionarios nombrados por la partidocracia, controlaban los penales. El Parlamento había decidido imponer de todos modos el presupuesto desfinanciado y por tanto inflacionista. O el presidente Fujimori cedía y aceptaba el tutelaje parlamentario, o mantenía su programa económico, corriendo el riesgo de la vacancia de su cargo. El Perú enfrentaba una disyuntiva histórica. Como presidente de la República, he constatado directamente todas estas anomalías y me he sentido en la responsabilidad de asumir una actitud de excepción para procurar acelerar el proceso de esta reconstrucción nacional, por lo que he decidido tomar las siguientes trascendentales medidas. Primero, disolver temporalmente el Congreso de la República. Segundo, reorganizar totalmente el Poder Judicial, el Consejo Nacional de la Magistratura, el Tribunal de Garantías Constitucionales y el Ministerio Público. Tercero, reestructurar la Contraloría General de la República. Fujimori escogió el difícil camino de enfrentarse a los viejos representantes de un sistema político decadente y fracasado. En consecuencia, la continuidad gubernamental se dará transitoriamente a través de un gobierno de emergencia y reconstrucción nacional, cuyos principales objetivos son los siguientes: modificar la actual constitución política, moralizar radicalmente el Poder Judicial y las instituciones ligadas a él, modernizar la administración pública, pacificar el país, dentro de un marco jurídico que sancione en forma drástica a los terroristas y narcotraficantes, elevar a mediano plazo sustancialmente los niveles de vida de la población. Los viejos políticos, el 5 de abril, vivieron su noche triste.
acusaron a Fujimori de haberse convertido en dictador. No hay dictador donde no existe un solo exiliado o detenido por razones políticas. Ningún partido ha sido proscrito. No hay dictadura cuando los exparlamentarios se reúnen y sesionan y nombran a un nuevo presidente de la República. Yo, Máximo San Román Cáceres, peruano y demócrata, juro ante Dios. El nuevo presidente se mostró dispuesto a morir en defensa de la Constitución. Nadie les hizo caso, ni sus propios militantes, que repudian a sus parlamentarios parlanchines y corruptos. Solo el Partido Acción Democrática de Venezuela les prestó atención. El doctor Carlos Andrés Pérez es compadre del doctor Alan García. Es en realidad el maestro del expresidente aprista. No podía dejar abandonado a su mejor alumno. El gobierno de Caracas cortó sus relaciones diplomáticas con el de Lima. Curiosamente, mientras Fujimori en Lima recibía el apoyo de más del 90% del pueblo, en Venezuela, Carlos Andrés Pérez recibía cifras similares de desaprobación. Porque por fin el presidente se ha puesto los pantalones, ya era tiempo. A mí me gusta muy acertadamente lo que está haciendo el señor Fujimori. En todo estoy de acuerdo, pero que sea pronto, que sea realidad. Es lo que queremos nosotros. Apoyamos toda su actitud que ha tomado. 100% de acuerdo, 100%. Yo pienso que efectivamente hay que cambiar la Constitución, hay que hacer una enmienda constitucional para que este país progrese. Así que de todas maneras hay que apoyarlo con toda la fuerza, con todo el corazón a este señor que realmente quiere cambiar el Perú. No es golpe, es una medida muy acertada del gobierno. Plenamente de acuerdo en todo. Perfecto. Porque estábamos cansados de tanto político, tanta mentira, es lo mejor que nos puede haber pasado. Estos peruanos, que están cansados de la dedocracia, quieren una ley de partidos que les permita participar efectivamente en la conducción de los partidos, que ponga fin al reinado de los descendientes de los virreyes, que creen que el Perú vive todavía en el siglo XVIII. Es evidente que los viejos políticos se interesan más por su retorno al poder, del cual han sido alejados el 5 de abril, y mucho menos por el restablecimiento del orden constitucional. Por eso, su estrategia es exclusivamente electoral. Ya están en campaña. Anunciaron su decisión de boicotear el proyecto electoral puesto en marcha por el gobierno. Recorrieron las instituciones internacionales de crédito, visitaron parlamentos, diarios, revistas y canales de televisión del mundo entero, pidiendo el boicot financiero, político y diplomático al gobierno de Lima. No vacilaron en pedir la liquidación de las Fuerzas Armadas del Perú. Trataron de cercar al presidente Fujimori. Fracasaron. Ante el vacío que encontraron, dentro y fuera del país, han dado marcha atrás y han retornado voluntariamente a la mesa de las conversaciones. El Perú elegirá el próximo 22 de noviembre su Congreso Constituyente Democrático. Cerradas las puertas del Parlamento, el gobierno ha manejado el presupuesto con austeridad y seriedad. Por primera vez en su historia republicana, el Perú ha logrado en los primeros 6 meses del año fiscal un superávit de 400 millones de nuevos soles, esto es, más de 300 millones de dólares, para ser invertidos en la construcción de carreteras, puentes, hospitales y colegios. Gracias al prudente manejo financiero y a la confianza que esta política ha generado dentro y fuera del país, el gobierno peruano tiene ahora reservas de moneda extranjera por un monto superior a los 1.600 millones de dólares. Con Fujimori, la inflación ha sido reducida a un promedio del 3% mensual. Las huelgas en el sector privado han desaparecido y las del sector público se han reducido. El gobierno va a reajustar los sueldos de los empleados públicos, pero sin apelar a la emisión inorgánica.
El Perú ha reducido las pérdidas de las empresas públicas de 2.500 millones de dólares a solo 500 millones de dólares anuales. Ha puesto en marcha una efectiva privatización de la economía con la participación de capitales nacionales y extranjeros, convirtiendo a los trabajadores en empresarios, evitando los déficits que por muchos años pagamos todos los peruanos. Están en vigencia nuevos dispositivos legales que aseguran la sanción severa que merecen los narcoterroristas. Recuerdo también que me sorprendió la austeridad de Palacio. Era muy austero y la comida de Palacio de Gobierno, porque yo creí que iba a comer algo rico, comíamos en una especie de cuartel. Yo recuerdo que era comida, digamos, como de rancho, ¿no? Era carapú, Bueno, entonces, ¿tú con el presidente? No, yo... Pero sí conociste a Fujimori, claramente. Sí. Yo interactué con el presidente Fujimori, tomaba nota al toque y a mí me ubicó inmediatamente, me dijo, ¿tú eres Guerra García? Le dije, sí, me dijo, ¿de quién eres hijo? Ubicaba perfectamente a mi padre, ellos han sido rectores juntos. Me dijo, ya, estás en barato, ¿no? No, le dije, no es barato, yo he venido por otro allá. Y esa fue la única vez en que yo he conversado con el presidente. ¿Solo una vez? Sí.